Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Llevamos ya semanas intentando averiguar qué pasa con una guerra que ha dejado más de 3.000 muertos en Irán y que ha disparado los precios. Donald Trump dio un ultimátum y luego decretó un alto el fuego que en teoría acababa hoy, pero lo último que ha dicho es que está dispuesto a ampliarlo para dar tiempo a que Washington y Teherán negocien, que es lo que se espera que hagan en las próximas horas. La realidad es que mientras la guerra se alarga entre la incertidumbre, las amenazas y los acercamientos, los efectos van camino de ser irreversibles. El organismo de la ONU para la Agricultura advierte de que si esto se alarga unas semanas más, la crisis que ha provocado este conflicto será tan crítica como la del COVID. Lo dijo anoche en Hora 25 de los negocios el economista de la FAO, Máximo Torero. Si esto no se soluciona en los siguientes semana o dos, ya vamos a perder el calendario. El calendario no va a cambiar, el calendario de siembra, y ergo va a afectar la producción de la mitad del año y del próximo año, y vamos a enfrentar una situación muy crítica, muy similar a la de COVID-19. Los expertos apuntan a un horizonte de inflación que repercute en la economía mundial si el conflicto no acaba ya. José Luis Astreola. Hola, buenos días. A punto de decaer, en teoría, ese alto el fuego temporal, sin que todavía haya certezas sobre las negociaciones. J.D. Vance llegará hoy a Pakistán, eso es lo previsto, aunque en realidad lo que se preveía es que hubiera llegado ayer. Esto es lo que cuenta por lo menos el portal Axios, que también señala que el ayatolá ha aprobado que la delegación de Irán se siente a negociar, pero la verdad es que Teherán tampoco ha confirmado este punto. Y todo esto mientras Donald Trump sigue lanzando sus amenazas contra Teherán. El presidente de los Estados Unidos exige al régimen de los ayatolás que frenen el enriquecimiento de uranio. Insiste Trump en que Irán va a negociar y si no lo hacen, dice él, presenciarán cosas horribles como no han visto nunca. El presidente de Estados Unidos asegura que Washington no puede permitir que los ayatolás tengan acceso al arma nuclear. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Aquí en España el nombre propio de las últimas horas es el de Luis Bárcenas, que sitúa al Partido Popular, a su cúpula, en el origen de la trama Kitchen, la operación destinada a seguirle y espiarle para robarle las pruebas que pudieran evidenciar la existencia de una caja B en el partido. Esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior. Pero empieza en el partido. Según Bárcenas, esta operación no puede quedarse solo en la anterior cúpula del Ministerio del Interior, que es a quien se investiga, porque la operación, decía ayer, solo pudo hacerse con la colaboración de altos cargos del partido. Explicó Bárcenas que él tenía grabaciones de varios altos cargos que el PP quería que desaparecieran. De hecho, el extesorero contó que poseía una conversación grabada con Mariano Rajoy, grabación en la que, dice él, se oye cómo el expresidente destruye una copia de esa supuesta caja B del partido. La contabilidad esa extracontable que llevábamos quedaba un saldo y yo subo al despacho de Rajoy, le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda. Él se extraña mucho, me pregunta cómo es posible, hombre, que llevéis esos papeles y tal. Bueno, él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, queda destruido y ahí acaba la conversación. Un pasaje que, según el extesorero del PP, estaba guardado en un pendrive donde estaban guardadas conversaciones también con Mariano Rajoy y con Javier Arenas. También la documentación más importante sobre la contabilidad del partido. Contó que ese pendrive lo dejó en el despacho de su mujer, de Rosalía Iglesias, pero que cuando fue a buscarlo, ya cuando salió de prisión provisional, ya no estaba. Dijo, me lo robaron. Según el extesorero, con esas grabaciones, él pretendía que quedara constancia de que los máximos dirigentes del PP estaban al tanto de esta contabilidad extracontable, que es como lo llama él. Entonces no era un tema que yo fuese pregonando si tenía grabaciones o no tenía grabaciones, ¿no? Y básicamente lo que se refiere a las grabaciones vinculadas a la contabilidad extracontable, lo que quería era que quedase claro, en fin, que eso existía, pero que existía con conocimiento de todas las instancias responsables del partido por encima del tesorero y mío. Así empieza el martes, hoy es 21 de abril. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. El extesorero del PP también contó cómo un abogado, Javier Iglesias, le ofreció 500.000 euros para falsear, dijo, los papeles sobre la contabilidad B que había publicado el diario El País. Ocurrió en 2013, antes de que entrara en prisión, y según Bárcenas, este abogado era, en verdad, un enviado del partido. Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bárcenas contó que se vio con Javier Iglesias en hasta 3 ocasiones. En una de ellas, dice, este le llegó a amenazar con que su mujer entraría en prisión en función de lo que él declarara sobre la contabilidad
seguridad del partido. La mujer de Bárcenas, que también declaró ayer, contó que ella tenía sospechas de que la estaban espiando, algo que dijo confirmó el día en el que un hombre disfrazado de cura le secuestró a ella y a su familia. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, desde el minuto 1 Rosalía Iglesias sentía que la espiaban. De inicio pensó que era la prensa quien la vigilaba día y noche. Vivía, de hecho, dice, aterrorizada, pero sus sospechas cogieron forma el día en el que un individuo disfrazado de cura les amordazó en su propia casa para robarles. Cuando entra el mercenario en mi casa, mi primera pregunta es decirle que quién le ha mandado. De momento, todas sus sospechas se están centrando en el exchofer. La esposa de Luis Bárcenas está relatando que sin motivo alguno su actitud cambió radicalmente. Pasó de ser, dice, una persona protectora a tener un comportamiento desafiante incluso al volante. Su mayor sorpresa fue comprobar que en su estudio faltaba documentación de la que habían almacenado relacionada con el Partido Popular. La agenda política pasa hoy por el debate de investidura en Extremadura, que empezará con el discurso de María Guardiola. A pesar del reciente acuerdo entre PP y Vox, derecha y ultraderecha evidencian sus diferencias por los puntos más controvertidos del texto, los que afectan a las personas migrantes. Adrián del Pozo, buenos días. Buenos días. Pese a que el pacto apenas lleva firmado unos días, PP y Vox no se ponen de acuerdo en su contenido. Primero, por el significado de esa prioridad nacional en el acceso a ayudas y servicios públicos. Para el PP no hay diferencia entre extranjeros en situación irregular y españoles de cura. Miguel Tellado. Con este acuerdo no hay ningún extranjero que viva aquí legalmente que sea discriminado frente a un español de nacimiento. Pero en Vox lo ven algo distinto. Los españoles, primero, prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, en ayudas y en prestaciones sociales. Es José Antonio Fuster, el portavoz nacional de los ultras. Tampoco se ponen de acuerdo con las subvenciones a las ONGs que ayudan a la población migrante. Si en Vox aseguraban que no se les dará dinero público, tampoco a Cáritas, Tellado dice que a las que no se va a subvencionar es a las condenadas por colaborar con mafias. Si una organización no gubernamental es condenada por colaborar con la inmigración ilegal, quedará excluida de las ayudas. No consta que ninguna ONG española haya sido condenada por este motivo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El PP intenta que ese acuerdo con Vox en Extremadura no lastre las opciones de Juanma Moreno en Andalucía, que busca repetir la mayoría absoluta. En plena precampaña en esa comunidad, la candidata socialista María Jesús Montero cuestionó su comparecencia ayer en la comisión del caso SEPI que investiga el Senado, porque un senador del Partido Popular vinculó la declaración de Montero a las elecciones andaluzas, algo que el PP ha negado. Joan Jimeno. Sí, el senador del PP, Salvador de Foronda, echaba por tierra los esfuerzos de su grupo por desvincular la comparecencia de Montero con las elecciones andaluzas. El voto se protege con la información, no se protege con el silencio. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los ciudadanos vayan a votar sin conocer la información? Eso es lo que ustedes pretenden. La ex vicepresidenta ha acusado al PP de hacer un uso torticero del Senado e insistía una y otra vez en que ella estaba allí únicamente por su condición de candidata a las elecciones andaluzas. Que hoy aquí mi presencia no se debe para nada a esta investigación, se debe a que soy la candidata del PSOE de la Junta de Andalucía y no quieren que hable ni del cáncer de mama ni de los graves problemas que hay en Andalucía. Señora Montero, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, le respondía a Montero la presidenta de la comisión, la popular Ana Beltrán, en una sesión muy tensa en la que, más allá de esto, Montero se desvinculó de los rescates de la SEPI, Air Europa y Plus Ultra durante la pandemia, unos préstamos, decía Montero, avalados por los tribunales. La Conferencia Episcopal trabaja en la aprobación de un decreto para sancionar a los sacerdotes pederastas. Lo anunció ayer el presidente de los obispos, que también criticó al gobierno por, dijo, su intervencionismo en la sociedad. Laura Gutiérrez. Sí, los obispos van a trabajar esta semana en ese nuevo decreto que vendrá a ampliar las instrucciones que la Conferencia Episcopal ya aprobó en 2023, en las que contempla para el clérigo abusador la privación del oficio o la expulsión de la Iglesia. Argüello ha dicho que son casos gravísimos. Son de una enorme gravedad, rompen una confianza sagrada y hieren la fe de los pequeños. Es un escándalo gravísimo. Ha sido muy crítico con el gobierno, del que ha dicho está tomando posturas confesionales en asuntos como el aborto o la eutanasia. Dice que tiene un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de asegurar el control sobre los medios de comunicación. Argüello le ha pedido esto. Quiero desde aquí invitar al gobierno y a los monjes de la abadía del Valle de los Caídos a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio para ambas partes, superar la polarización. Los obispos han aplaudido al Papa como gesto de apoyo en un momento de burdos
e intolerables ataques, ha dicho el presidente de los obispos. Sobre vivienda, una de las zonas más tensionadas de España es Ibiza. Bueno, pues esta mañana está previsto allí el desalojo de un asentamiento donde viven un centenar de personas, entre ellas familias con niños. Los afectados piden una alternativa para evitar quedarse en la calle. Radio Ibiza, Joan Tur, buen día. Buenos días. El desalojo está previsto a partir de las 10 de la mañana. Se ha puesto en marcha un amplio dispositivo en el que van a participar agentes de la Policía Local reforzado con efectivos de la Policía Nacional desplazados desde Palma, también técnicos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Ibiza para la atención a las familias más vulnerables a las que el consistorio ha ofrecido alojamiento temporal. En la zona quedan todavía residentes en una veintena de caravanas que viven desde hace años y que en algunos casos tienen también niños de corta edad. Los residentes en este asentamiento ilegal aseguran que no se les ha notificado el desalojo de manera oficial y por esa razón no han abandonado el terreno. Desde el Ayuntamiento se justifica el desalojo por informes que hablan de riesgo ambiental y sanitario en la zona. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos a conocer algunas noticias de Andalucía con Jaime Navarro. Buenos días. Buenos días. Y de Baleares con Mamen Munició. Mamen, buen día. Hola Ángels, buen día. Con este concierto que ha organizado, concierto sorpresa, que ha organizado un joven de Palma para que su vecino, que tiene 83 años, pudiera volver a tocar la guitarra en público. Sí, ambos viven en un edificio de alquiler de protección oficial en el que conviven jóvenes y mayores y en el que pues buscan actividades destinadas a fomentar la actividad y salud de los mayores que viven en el edificio. Y una de estas actividades, Ángels, precisamente pues ha sido organizar un pequeño concierto para que José Antonio, junto con 2 amigos más, pudiera tocar su música. Todo empieza cuando le dice a uno de sus vecinos jóvenes, Eduardo, tras asistir a un concierto organizado por él en el edificio, pues que había vuelto a sentir esa necesidad de hacer lo que más le gustaba, tocar la guitarra. Eduardo, que está usando las redes sociales para publicar contenido de esta comunidad, vamos a decir intergeneracional, pues montó este concierto que en un principio iba a ser en la sala de la comunidad. ¿Cuánta gente crees que va a venir hoy, Antonio? Ni idea, yo no tengo idea. Te doy un número. Yo calculo unas 70 personas. O 70. Venga, va. Pues si tú quieres, te tira algo. ¿Qué te esperabas? ¿Te esperabas esto? Pues no. Y es que el revuelo hizo que el concierto se trasladara a las pistas deportivas de la cercana Asociación de Mayores del Molinar. Asistieron, Ángels, más de 100 personas, entre vecinos, amigos, por supuesto médicos, y personas que se sumaron a través de las redes sociales. Así sonaba. Además de música, sobre todo de la tierra natal de José Antonio, Paraguay, hubo comida y bebida, necesario, claro, en una fiesta. Claro que sí, qué bien, y además qué bien se lo debieron pasar. En Melilla hay paralizadas unas obras de mejora en el puerto porque, Jaime, hay que proteger a 15 lapas. Sí, una obra pública paralizada por 15 lapas. Ángels, una ha ocurrido en Melilla, donde la mejora de la dársena pesquera está en punto muerto porque el gobierno central debe trasladar ejemplares de lapa ferruginea, una especie protegida. El problema no es solo el trámite, el coste estimado asciende a unos 6.000 euros por cada molusco, lo que eleva la factura total a cerca de 90.000 euros. 6.000 por lapa, perdona. 6.000 por lapa, así es. Vale. El presidente de la ciudad autónoma considera increíble que un proyecto clave quede bloqueado por este motivo, sobre todo cuando Melilla es uno de los lugares de Europa con mayor presencia de esta especie. Mientras tanto, la obra sigue esperando a que las lapas cambien de roca. Por sí mismas, para no tener que gastarse los 6.000. Una alumna lleva a los tribunales a la Universidad de Baleares por un suspenso en un examen. Y te voy a hacer ya un spoiler, no ha servido, se ha quedado sin aprobar la asignatura. Se suspendió, ya está. El Tribunal Superior de Justicia ha avalado al docente y si considera mal preguntadas y si considera mal contestadas las 2 preguntas sobre las que pidió revisión la alumna. Pero se adentran en el contenido de las preguntas y respuestas. Todo parte, cuenta el diario Última Hora, después de que esta joven suspendiera sistema fiscal en el examen ordinario y de recuperación. Pide revisión al docente. También al rector se confirmó el suspenso y lo lleva a los juzgados. El contencioso lo desestima, pero el Superior de Justicia dice que bueno, que las preguntas son de carácter jurídico y que por tanto, digamos, la materia no les es extraña. Así que se meten en el examen y, como digo, en las 2 preguntas dieron razón al profesor. En una, que omitir un detalle en torno a un procedimiento fiscal no era causa de confusión, como defendía la estudiante, y en otra era algo de un plazo de 10 días para recurrir una notificación fiscal. La alumna decía el día 11 y el profesor el día 12 de julio, y así también lo mantiene el tribunal. Por tanto, las 2 respuestas incorrectas, asignatura suspendida también para la justicia. Bueno, ella lo intentó al menos. Y varias veces. Exacto. Mamen, Jaime, gracias. Adiós. Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie de comedia que retrata el racismo. Bite es una de esas series que empieza con un tono de comedia ligera y que acaba mostrando cómo el humor es un vehículo importante para retratar los problemas sociales, en este caso el racismo. Por Dios, ¿vas a ser el próximo James Bond? Solo es una audición. James Bond es blanco. Creada y protagonizada por Riz Ahmed, actor británico de origen pakistaní, interpreta a un actor musulmán que va a un casting para protagonizar el nuevo James Bond, algo que se filtra en internet y parece que tiene opciones. Quiero demostrarle a la gente que un héroe puede tener este aspecto. Hay mucho hate relacionado contigo en internet. Probablemente también estés recibiendo mucho. No mucho. ¿Qué es esto? ¿A ti qué te parece, seguridad? Solo pretendo traer una protección real y segura. Si quisiera tu protección, te pediría tus condones extra pequeños. ¿Te ha gustado, verdad? Sí. Las risas del comienzo se tornan en muecas cuando la serie nos muestra la realidad del racismo en una ficción que explora la identidad y la complejidad de esas familias que llegaron a Occidente y que han tenido que compaginar su cultura originaria con el capitalismo más abrasivo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.